Buenas. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo refrescó? ¿Cómo ha cambiado el clima? No se han ido a ustedes, pero acá está hoy terrible. Sí, acá también está nublado, sale el sol, ahora se volvió a nublar, así. A lo lindo que veníamos, bajó terrible. Bueno, ahí fui dando acceso a todo, ya aparecerá ahí. Bueno, no es necesario que pongan los DNI en el chat. Es que, profe, son tantas materias que nos olvidamos en cuáles sí, en cuáles no. No hay problema, no es necesario, en esta no es necesario. Pero sí me hace acordar algo que estuve viendo hoy. Hoy estuve pasando algunas asistencias y quiero volver a reencuadrar un poco en qué consiste la asistencia, porque veo que hay muchas personas que seguramente les va a figurar ausente porque les falte alguna de las dos partes. ¿Sí? La asistencia se compone por dos partes, la parte asincrónica y la parte sincrónica. La parte sincrónica, sobre todo, lo digo para que quede grabado para aquellos que ven la clase después. La parte sincrónica es la asistencia a la clase o ver la grabación de la clase y contestar unas preguntas cuando esté el video disponible. Y la parte asincrónica se compone de la actividad que tengan esa semana o, si ya cerró, la actividad que tienen que subir en el espacio de entregas tardías que se encuentra en la solapa de evaluación. ¿Sí? Si no están esas dos cosas, seguramente tengan ausente. Porque cuando vamos marcando, marcamos todos los presentes y todo lo que queda sin marcar, automáticamente lo toma como ausente. Así que si ustedes asistieron a la clase pero no entregaron la actividad, van a tener ausente. ¿Sí? O al revés, entregaron la actividad y esa semana no presenciaron la clase ni contestaron las preguntas de seguimiento. ¿Sí? Profe, y Porque, dime, vayamos poniéndonos al día, le informamos a usted que ya está entregada, por ejemplo, la actividad que faltaba, no sé. y si quieren ir mandándonos para avisarnos, sí, yo lo que voy haciendo, tengo un sistema de ir pintando los nombres, entonces me voy fijando clase a clase cuáles son los nombres que no están pintados, o sea, los que deben algo. Pero si quieren ir avisándonos, no hay ningún problema. Ahora, esto me recuerda otra cosa. ¿Se acuerdan que la clase 5 era un cuestionario que una vez cerrado no podían completarlo ni siquiera en entregas tardías porque no sabían ni cuáles eran las preguntas? Bueno, lo que hice, y ahí sí me van a tener que avisar cuando lo completen, es abrirlo y no ponerle fecha de fin. Entonces, la actividad de la clase número 5 se entrega o la encuentran en la solapa número 5. Es el mismo cuestionario que tuvieron que hacer sus compañeros, ahí mismo lo completan y una vez que lo completen sí me pueden mandar un mensaje avisándome que ya realizaron esa actividad. ¿Sí? Porque no podía transferirla a la parte de entregas tardías. Así que más fácil ahí les di acceso eh, tardío y ya está. Lo que sí me van a tener que avisar porque ahí tengo que entrar específicamente a esa actividad. Después me voy a fijar entonces, Euge. Así ya Y te paso presente esa clase. Sobre todo porque esa se corregía sola, esa actividad. Mm. Bueno, ¿dudas o preguntas en torno a lo administrativo? Ah, y lo último. No sé si pudieron ver sus notas. Esperen, porque van a tener dos notas y por ahí acá surge la contradicción. Vieron que ustedes realizaban la actividad, el examen en la plataforma
y les aparecía una nota. Pero No, igualmente en la no, descripción... Ah, ¿no les apareció? no, no. La única nota que vieron entonces es la que les aparece en autogestión. Al menos yo sí. Perfecto, listo, entonces no dije nada. La nota de autogestión es la nota final, es la nota real. No, sí, profe, salió una primera nota, pero lo que era lo que no estaba corregido, por ejemplo, la parte textual, lo que se escribió como respuesta. Después cuando lo corrigieron, esa nota correcta sí fue a gestión, pero sí teníamos otra nota que se la calculaba por la cantidad de correctos que había. Claro, ahí venía la diferencia. Ustedes cuando completaban en autogestión, había un apartado que decía que solo iba a estar aprobado el examen si estaba contestado correctamente el 60%. Entonces por ahí hay notas que no coinciden o que se redondearon para abajo o para arriba dependiendo un porcentaje, que es una cuenta que tenemos que no la hacemos nosotros. La segunda cuestión es que autogestión no admite coma, así que se redondea. ¿Sí? Y si ven que por ahí debería haber sido redondeado para arriba en vez de para abajo, es por esta cuestión del 60% y de las 25 preguntas. Y yo no estudié matemáticas, así que no se los puedo explicar, pero más o menos así. Igualmente, si alguno tiene dudas sobre su nota o sobre la corrección, puede escribirnos. No hay ningún problema. Ahí sigo dando acceso. Creo que ya estamos todos. Repito, no es Yo, necesario que escriban los DNI en el chat. yo, profe, quería preguntarte sobre el segundo parcial que estamos a un mes. No queda nada. En segundo parcial, nada. Pasó la cursada rapidísimo. Sí, tengo anotado que es el 3 de noviembre. Va a ser la misma modalidad, sí, tantas preguntas. Va a ser la misma modalidad. ¿Qué pregunta? No lo sé. Posiblemente sí. ¿Por qué no lo sé? Porque por ahí puede llegar a ser más como una especie de trabajo práctico en torno a una viñeta clínica y responder sobre esa viñeta clínica. Pero no les sabría decir más sobre la fecha, seguro podremos darles más especificaciones. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les fue en el parcial? Bueno, felicitarlos a todos, les fue muy bien a todos en general. Pero ¿qué les pareció a ustedes? Para mí Profe, estuvo buenas bien. tardes. Yo no puedo encontrar mi nota. No En la puedo encontrar. autogestión, Bar, la tenés que ver en autogestión. Eh, En ¿En qué autogestión, parte? Porque me lo dijeron en notas, bien. Listo. tenés que tener como una columna sobre el lado izquierdo de tu pantalla. Bien, Si no me sí. equivoco, alguien corríjanme, porque yo pues, a veces me aparece diferente. Tiene que aparecer el apartado notas, ¿se llama notas o no? Ver notas. Yo pongo ver notas, pero me aparece como segundo año modelos. No me aparece ninguna nota. Cursada Poner la regular. lupita. Tenés que tocar la lupita, sí, tenés que tocar la Ay, lupita. gracias. Listo. Y si no, también Gracias, en el muchas gracias. inicio, Ahí la Val. vi. Si no, también en Listo, ahí el la encontré. inicio, desplegás para abajo y te saltan también las notas. Ah, Gracias, perdón, bueno, Gracias. buenísimo. No, por favor. Yo cargué todas las notas, pero puede pasar que algunas se desconfigure ahí. El recuperatorio es la semana que viene. La modalidad del recuperatorio sí va a ser igual a este examen. Pregunta ¿Habría múltiple clases choice. o no? Sí, va a haber clase. Ah, listo. Sí, recuperatorio sí. Pero bueno, me estaban contando del parcial. ¿Qué les pareció? A mí me hicieron dudar las que eran, cuando eran dos opciones o cuando una es medio como que me quedaba pensando, dudando. Las de desarrollo en una, bueno, a mí en lo personal porque me gustó mucho el tema de constructivismo y construccionismo, y lo pude como bien, explayarme bien. Y en el otro medio como que sentía que estaba medio floja porque no sabía cómo bien explicarlo. Bien. Porque Sí, sí había leído a Robert, pero medio como que no, no sabía cómo explicarlo, de qué lado encararlo.
Bien, Y después había bien. un autor que no lo vi por ningún lado, creo que era Riccieli, algo así. Richele. Ese. Em, nunca lo encontré donde, no lo leí o se me pasó, pero no tenía. Sí, profe, a mí me pasó lo mismo, ese autor no, me costó encontrarlo. Estaba en la bibliografía, por eso lo dejé. Lo tendrían que haber visto con Alba, pero bueno, si no lo vieron puede haber pasado. Pero Igual ¿en ella qué probó las texto? Por ahí se respuestas menciona, técnicas. por ahí no está, o sea, en el texto y es como Es un un autor texto de él, secundario. es un texto de él directamente. Qué raro. Si Y no eso me que yo equivoco, fui estaba en las texto a primeras texto clases. haciendo el resumen. Muy raro. Bueno, después me voy a fijar qué pasó con eso. Si no me equivoco, es de las primeras clases, si no es de la segunda. No, la segunda la di yo. Si no es de la primera, la tercera. Después lo voy a Yo acá chequear tengo en bien. la primera que vimos a Talac, eso me acuerdo. Sí, y a Vilanova. A Nova. No, de hecho yo busqué la bibliografía, después, ¿no? De la bibliografía, digamos, a ver si aparecía y me lo había comido y tampoco lo encontré. ¿Y no estaba? Bueno, después le voy a hablar entonces con Alba, a ver qué pasó. Igual la Quizás contestaron faltó bien a descargar esa. alguno, pero porque yo me imprimo todo, pero Sí, también capaz que Igual, sí. bueno, habla un poco de esta división. No me acuerdo exactamente cuál era la pregunta que les tocó, pero hasta donde vi, todos contestaron bien. Por eso no me no, generó yo en ningún esa problema. no. Yo en esa creo que tuve una o dos bien nada más. También, yo O también sea, saqué la de eso. Talac sí, la re sabía porque era lo que vimos en la clase uno Sí. y en la clase 2 ya vimos el texto de Vilanova. A ver, ahí lo estoy buscando. Ay, veo los intentos, no veo Después en la 3 no tuvimos ningún texto porque era lo de la jornada de investigación y ya en la 4 vimos a Robert y a Brunner Debe haber con sido lo del tema ahí. de la revolución. Debe haber sido ahí que le tenían en la clase 3. Pero me parece raro porque el Mm. parcial lo aprueba la titular. Roberto. Mira, justo abrí uno que la contestó bien. Decía, lee la situación y decidí si la afirmación es verdadera o falsa según los modelos y teorías estudiadas. Un estudiante dice que la psicología es una ciencia única y coherente, con un solo objeto de estudio. Esta idea es compatible con el enfoque de Richele. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Falso, Falso. falso. Exacto, Giselle. Desde lo que vimos nosotros en la cátedra, todos los autores apuntan a esta necesidad integradora de la psicología, pero no unificadora desde la tolerancia absoluta. ¿Se acuerdan? Sí, tenemos Claro, que definir un objeto, pero no podemos establecer un único objeto para toda la psicología. Más o claro, por menos eso todos los autores. decían Sí, de no caer en la psicología tolerante. exacto, eso es más Talak. Richiele hablaba de lo mismo, por eso me llamó la atención, pero la mayoría lo contestó bien. Pero bueno, puede haber pasado que faltó un texto. Lo, Sí, yo lo... como no lo tenía, la contesté mal. Al menos de todo lo que tenía en mi resumen, que voy texto Ah, a texto viendo de qué autor y no. a mí justo en esa, pero lo deduje, tampoco encontré al autor. Lo deduje porque tenía coherencia con los demás textos. Claro, es Pero un yo poco. coincido en que no tengo el texto de él. Después me voy a fijar. Fíjense que Da- en las preguntas de redacción tienen correcciones. Correcciones mínimas, pero correcciones. Algunos dicen excelente trabajo o muy buena respuesta, pero fíjense que si van a esas preguntas pueden encontrar en observaciones
las correcciones que le fuimos haciendo. Yo igual de dos de la respuesta me gustó la de emparejar la idea con los autores. Sí, esta era una de las más complejas. También me pasó en la que había que elegir de qué autor era cada Esa, oración. esa, sí. Y ahí también me comí a Richel y le puse Talak porque no tenía recuerdo de Richel. Mm. Bueno, pero en definitiva le fue bien. ¿Les pareció difícil? ¿Confuso? ¿Creen que el tiempo les alcanzó bien o fue poco? No, yo con el tiempo me alcanzó, pero es una, que ve el relojito que va descontando y te Eso empezás no lo como podemos a... modificar. Ya nos han dicho esto Sí, de que funciona medio como un factor de ansiedad terrible. Sí, 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 sí. No podemos hacer nosotras que no aparezca. Ya hemos pedido como que innecesario. Cada uno más o menos sabe su tiempo y que aparezca algún aviso, quedan 10 minutos o quedan 15, pero no el relojito ese que te va diciendo como tiqui, 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 tiqui. Pero bueno, en general, muy bien. Ana, Sí, a mí lo que me pasó fue que fallé en algunas porque como que fui muy literal, o sea, como que lo tomé muy literal a la pregunta, ¿viste? Cuando decía cuál y las opciones eran dos. Después cuando vi la revisión, las opciones, entonces yo leí cuál, entonces dije cuál, me pregunta una, entonces yo elegía yo sabía que eran dos, pero elegía la que me parecía que era la más correcta y me faltó la claro. otra. Me pasó como en tres, me pasó eso. Sí, 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 Tomé sí. muy literal a la pregunta. Claro. Bueno, esas son las preguntas trampa, las preguntas más engañosas. Justamente porque puede haber más de una respuesta correcta y en muchos casos había más de una respuesta correcta. En la mayoría, creo que había muy pocos que solo era una respuesta. Y teniendo tantos autores que hablan tan similares, es difícil y es lógico que se hayan confundido, sobre todo en este de emparejar las ideas con los autores, porque hay detalles nomás que los diferencian unos a otros. Pero bueno, de nuevo, felicitarlos. Ahí Luz dice que le faltó un poco más de tiempo. El tiempo corre, sí, lo del relojito es matador. No sé quién fue el que diseñó la página. Le excede a la facultad también, a todo el mundo, pero bueno, no lo hemos podido manejar de ninguna manera. Tienen que empezar a sacarlo. Bueno, finalizamos entonces la primera parte, la parte más burocrática de todo. Lo que sí le tengo que pedir disculpas porque recién hoy yo le subí el material de esta clase, pensé que se los había subido hace un montón y bueno, se me pasó. Así que recién hoy tienen el material, calculo que lógicamente no lo deben haber leído, así que vamos a hacer No, a más. mí me faltó honestamente. O sea, leí los primeros dos cortitos. Hay eh, uno que es larguísimo, no es todo, sí, el de 70 páginas, ¿hasta dónde sería? no. En realidad es información más que nada complementaria. Los que son importantes son los primeros 3 artículos. Vieron que es Como como una tres. Si son tres en compaginación de total. artículos. ¿Eh? Son solo dos Son tres en archivos. total. No, no, esperen un cacho. Del texto, que es larguísimo, es una Sí. compaginación de textos científicos. Los que cuentan de ese texto son los primeros 3. Deben ser 9 carillas, 10 carillas. ¿Sí? O sea, vos me estás Son diciendo 3 del textos texto enteros. de Vera Posek, Psicología Positiva, una nueva forma de entender a la psicología. Exacto. Fíjate que hay, es una compilación de muchos textos académicos, de Mm. textos Sí, científicos, además, perdón. yo no lo leí todo, me quedé hasta la página 24. Después te va explicando qué es la risa, qué es el sentido del humor, qué efectos tiene en la salud. Es como que te va explicando capaz qué es una emoción
Desde definiciones hasta, no sé, estudios por ahí más estadísticos, donde te dice que se evaluó y, bueno, hombres y mujeres al total porcentaje tuvo un desvío estándar de tanto y una varianza de tanto. Es como, son Exacto, es datos muy que quizás a técnico. nosotros por ahí en esta materia, si no es útil para estadística, por ahí acá no, lo que nos interesa es, bueno, qué efecto tiene la psicología positiva. Exacto, por eso. Ustedes van a leer que los tres primeros son los más importantes, el resto les sirve como texto ampliatorio, pero son lean los tres primeros, de ese texto y los otros dos textos. ¿El de Selena? Bien, hoy vamos entonces a meternos ahí, como estaba hablando un poco Ine, en un tema, aunque ya muchos escucharon nombrar alguna vez, vale la pena mirar un poquito más en profundidad o trabajarlo en mayor profundidad, que es la psicología positiva. ¿Sí? Hay mucha confusión todavía en la actualidad con lo que la psicología positiva trabaja, porque se confunde esto de positiva con positivismo, pero no positivismo de la escuela o de la rama, sino positivismo de ser positivos, de este buen humor, de sonreír, claro, de que está todo bien. Entonces, algunos confunden a la psicología positiva con terapias de autoayuda o técnicas de autoayuda. ¿M? Muy diferentes unas de otras. Y ese es un poco el objetivo de la clase de hoy. Sí, quiero que se imaginen por un segundo la psicología históricamente que se dedicó a estudiar lo que estaba mal en las personas, o sea, el estrés, la ansiedad, la depresión, el trauma, todo eso que llamamos patologías. Pero ¿qué pasa con lo que sí funciona? Con nuestras capacidades, con las fortalezas, con las habilidades, con las emociones que nos sostienen. Bueno, eso es lo que justamente la psicología positiva va a proponer mirar con lupa. Con lupa y desde un enfoque científico, que eso es lo que la diferencia de estas teorías o estos conceptos más comerciales, vamos a decirle, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en las definiciones, voy a hacerle esta pregunta que es, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan psicología positiva? Pueden escribirlo ahí en el chat o abrir Bueno, el micrófono. justamente es lo que sí tenés, ¿no? Como fortalecer, vos decías, este modelo que decía ahí, patogénico, ¿no? Y Mm, decir, bueno, este es un modelo de las fortalezas, o sea, que sí tengo, no lo que está roto, que reparo, sino que fortalezco, ¿no? Ver lo que sí, es la frase que yo diría. ujú. Yo lo veo más Sí, bien del bienestar, bienestar. Ujú. como de ese aspecto. Bien, Bueno, ahí decían que Seligman dice florecer, el potencial para florecer. bien, bien. Desde las adquisiciones. Potenciar, dice Tatiana. Sí, potenciar. Romina dice, una psicología enfocada en estudiar aquello que hace al bienestar, en cómo desarrollar habilidades. Bien, bien. Está muy bien. Me gusta porque no lo confunden con estos eslóganes, no sé si se dice así, con estos eslogans más motivacionales o con estas ideas de autoayuda. Y la diferencia es lo que les decía antes, el componente científico, el rigor empírico. ¿Mm? Tal vez, profe, pasa que al decir así como psicología positiva y está tan marketingizada la palabra positiva. Tener pensamiento positivo, vos pensá en positivo, siempre lo positivo, como que, entonces como si fuera de psicología positiva, entonces es sí, tú puedes, vamos a lograrlo. O sea, entonces capaz es como no relacionar con eso. Exacto, Bueno, justo como le exacto. pasó a Seligman, que cambió la psicología de la felicidad por la de bienestar, porque decía la palabra felicidad ya estaba tan mal usada, con esto de siempre feliz, que dijo no, del bienestar.
Exacto, exacto. Las asociaciones que hacemos implícitas y lo que derivan también de esas asociaciones. Ahora, la psicología positiva, positiva entendida como negativo, opuesto de negativo. ¿Mm? Y ya desde el nombre está estableciendo una crítica hacia el resto de las psicologías o de las escuelas, que es justamente esto, el psicoanálisis, visto desde el modelo de psicología positiva. ¿Qué creen que hace? Y que solo escarba lo malo, solo escarba el trauma y cada vez más, en vez de ver lo que sí, con el modelo de la depresión, por ejemplo. Exactamente, Y yo lo vería exactamente. como sustituir esos pensamientos negativos por positivos, pero no ¿Desde dónde? dejándoles de lado lo negativo. ¿Desde dónde sería? ¿Qué escuela? Em, Se podría ver de distintas escuelas, no solo el psicoanálisis. No, no, pero yo preguntaba, ¿qué crítica podremos decir o deducir que le hace la psicología positiva entonces al psicoanálisis? Ah, sí, bueno, lo Es mismo que dijo Vale. su centramiento en lo patológico, Sí, que casi, va a decir en lo en algún punto la inconsciente. psicología positiva, termina siendo un sostenedor, ¿m? Que necesitamos circular alrededor del trauma. ¿Se entiende? La psicología positiva no es que no los va a ver a los traumas o los va a obviar, sino que va a hacer foco. Meli dice, se centra en el malestar, en el padecer. Exacto. La crítica que le va a hacer al psicoanálisis es justamente esa. ¿Dónde está poniendo el foco el psicoanálisis? En el trauma, en el malestar, en el padecimiento, en el sufrimiento. La psicología positiva no es que va a obviar todos esos traumas, sino que va a tratar de fortalecer y de potenciar o de desarrollar habilidades para superar esos traumas, pero no haciendo foco en el trauma. No es lo que te hace mal, sino cómo podemos En, estar mejor, cómo podemos en el superar. deseo hace foco, ¿Cómo de ahí? en el deseo hace foco en el tema del psicoanálisis, No, no, el psicoanálisis hace foco en el malestar, en el padecimiento, en el trauma. En la búsqueda bueno, la cura psicoanalítica está con el levantamiento del inconsciente. pero ¿De me qué refiero ocasionó? al positivismo, en qué hace foco? El potenciar las habilidades. Ajá. Potenciar a esas habilidades que te ayuden al mejoramiento, que no se ancla en el sufrimiento. Pero no es solo decirte, sé feliz, échale ganas. O sea, te da las herramientas para llegar a ese objetivo. Exactamente. Exactamente. Si se quedara solo en este consejo casi de, dale, vos podés, echarle ganas, estaríamos hablando de otro tipo de, em, como los humanistas. No, los humanistas no están echarle ganas, ¿eh? Los humanistas lo que van a buscar constantemente es la congruencia. El objetivo de la escuela de humanista está en encontrar la validación de la identidad, dejar de fingir. Es más existencial, sí, es más existencial el humanista. Congruencia es buscar que coincida lo que creo que soy con esos deseos que tengo. ¿Mm? Por eso vamos a tener autores en el humanismo, en la escuela humanista como Rogers o como Maslow, que habla de las necesidades y del reconocimiento de las necesidades. Pero bueno, nos estamos yendo. El modelo que estamos viendo hoy va a surgir en el siglo XX, o sea, es muy contemporáneo, donde la psicología estaba concentrada en reparar lo que estaba roto. Eso es lo que va a decir la autora Vera. La psicología se centraba en reparar lo que estaba roto. Y esto no es casual. Pensemos en el impacto de las guerras mundiales, en el auge de los modelos médicos psiquiátricos
y en cómo la investigación se centraba en tratar ese sufrimiento humano. Pero, ¿qué es lo que dicen estos autores que quedan por fuera de toda esta mirada psicológica? La creatividad, la resiliencia, la felicidad, las emociones, para mi gusto, mal llamadas positivas. ¿Y por qué quedaban por fuera? Porque parecían conceptos o posturas más filosóficas o más de autoayuda que de ciencia propiamente dicha. Y ahí es donde surge esta necesidad de preguntarse, ¿podemos estudiar científicamente qué hace que la vida valga la pena? ¿Ustedes qué creen? Y bueno, Seligman lo hizo, ¿no? Ujú. Bien, qué interesante. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué recordás de Seligman? No, es algo que leí por muy por sobre todo. Él empezó a desarrollar su teoría de la psicología positiva y estaba viendo esto de la depresión, de Ujú, cómo la depresión se alimentaba de la misma depresión y que creo que fue que descubrió que las emociones, uno podía influir sobre las emociones y no que las emociones perpetuaban siempre ahí y ibas a seguir siempre deprimido, a menos ujú. que el psicoanálisis fuera el inconsciente, ¿no? Sino que había algo activo en uno para poder producir un cambio. Eso es lo que más o menos me acuerdo. Bien, bien. Bueno, va a empezar a hablar también Seligman de esto, de la resiliencia, de cómo podemos modificar algo negativo o una experiencia traumática en algo más positivo, siendo igualmente traumático. ¿Mm? Pero Claro, no lo que hay. haciendo foco en el trauma y en la pérdida, sino No, ahí cómo esa estaban, pérdida puede ser una No, él, oportunidad estaban para ganar. estos él se 5 pilares enfocaba, que él decía, eh, que hay unas siglas que era Sí, ahora las PERMA. vamos a ver. Ah, bueno, que por Sí, ahí era como perfecto. una construcción. Exactamente, exactamente, sí. ¿Ine quería sumar algo? no, sí, que Seligman no está como dijo Vera, que centrado en reparar lo que está roto, sino más bien él postula a sus demás colegas en nutrir estos pensamientos positivos de cada persona. Exacto. Potenciar el bienestar y las capacidades humanas, va a decir. Eso como estandarte. ¿Mm? Pero fíjense que esto viene desde hace mucho antes. No sé si lo conjugué bien esa frase. Que esto viene de anterior, de Aristóteles, que ya hablaba de un concepto que se llama eudaimonía, que es la buena vida, la buena vida. ¿Mm? O sea que desde la filosofía ya estaba este componente de hacer hincapié en lo bueno, en lo positivo, ¿sí? En lo que se tiene, en las habilidades. Sí, que No también tanto, está en la filosofía estoica, sí, si vemos pero más atrás. total, pero la filosofía generalmente se caracteriza también por es algo que compartimos con la psicología desde la falta, desde la pregunta constante de quién soy, a dónde vengo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Nunca es qué tengo y cómo lo potencio. ¿Mm? Recién en los años 90 la psicología empieza a tomar esto como un objeto de estudio. Y vamos a ver en el texto de Luciana, Mariña Lerena, que ayuda a ordenar un poco históricamente todo este surgimiento. Y esa es la que va a mencionar también la aparición de Martín Seligman como presidente de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, a fines de los 90. Y ahí él va a alargar este manifiesto, va a decir este manifiesto en torno a que la psicología no puede limitarse a aliviar solo un sufrimiento, sino que tiene que potenciar el bienestar y las capacidades humanas.
Esto es lo que marca el inicio de la psicología positiva, históricamente hablando, como corriente organizada. ¿Mm? Ahí es donde ubicamos cronológicamente esta rama. Y ahí también comienzan las investigaciones o el gran auge que tienen las investigaciones sobre las emociones positivas, sobre fortalecer el carácter, la gratitud. Fíjense que son conceptos que ahora los vamos a ver que también están de moda ahora desde otro punto y están de moda no solo como parte de una corriente, sino como herramientas que utilizan las otras corrientes para fortalecer potenciar estas capacidades y no como un método, como un eslogan motivacional. Yo les he comentado más de una vez que me gusta definirme o decir que trabajo desde la psicología más integrativa. Y una de las herramientas que se utilizan dentro de las terapias, según el paciente lo habilite, no sé si han escuchado hablar de la técnica del journaling y el scrapbooking, Y el ¿no? journaling sin del otro que mencionaste, no. El journaling es llevar un diario íntimo, básicamente, hablando mal y pronto. Era lo que en La nuestra época escritura. tenía el candadito del diario íntimo. Y el scrapbooking es una técnica más de collage donde no solo se escribe, sino que se pegan cosas. Cosas que sean significativas para las personas. Ya sea una foto puede ser, y con la contextualización de la foto, stickers, recortes de revistas, boletos, entradas de cine o lo que sea significativo, pero no, la página no, a veces no tiene nada escrito, es solo un collage de cosas pegadas, ¿sí? Pero el que le da la unidad es la persona, el que le da el sentido es la persona. Y todo esto venía porque también se está haciendo muy popular los diarios de gratitud, no sé si han escuchado hablar, que Sí, ¿sí? sí, sí. Hay 2 o 3 marcas que se están popularizando ahora, que son justamente diarios o libros preescritos donde día por día tenés que hacer alguna actividad en torno a mostrarte con una actitud más de gratitud hacia algo, de agradecimiento hacia algo. O te propone una actividad. Bueno, hoy tenés que, no sé, darte un gusto. O, no sé. No he tenido el gusto de tenerlos en la mano, pero sé que se están popularizando bastante, todavía no he conseguido ninguno. Porque dicen que lo que yo escuché, que donde está la gratitud no puede estar la queja. Entonces ayuda, no entra, no le da lugar a la queja. Entonces está todo ese movimiento de que empezó Rhonda Byrne con el libro The Secret, que es un Sí, es libro de verdad. acción y de gratitud. Ahí empezó toda esa oleada. Sí, sí, está bien. Pero acá, Dai, quiero hacer una pequeña aclaración para que no haya confusiones, que es la psicología positiva, así como estos diarios de gratitud, no intenta para nada negar el malestar. O sea, donde hay gratitud no hay queja, sí, pero la queja tiene una funcionalidad también, ¿eh? Sí, sí, Yo creo que como, detrás de la queja también hay en el fondo una satisfacción. y hay un lugar de Sí, comodidad que es puede ser un como, lugar de comodidad, puede ser una descarga. Por ejemplo, un paciente que viene y dice que en su trabajo el jefe es un desastre, sus compañeros de trabajo no hacen nada, entonces ella tiene que hacer todo y está cansada y encima le dieron vacaciones al que no hace nada y ella tiene que hacer más. Bueno, eso es pura queja. ¿Cuál sería una respuesta práctica? Renunciar. Andate. Es como, no, no, no. No, no, ya sé que tengo que renunciar. No quiero renunciar, no voy a renunciar. Solo quiero quejarme. Puedo estar agradecida por el trabajo, puedo estar agradecida por tener el privilegio de que me paguen por hacer algo que por ahí no es tan difícil. Puede haber un montón de cosas recontrapositivas en este trabajo, pero hoy me quiero quejar.
Me quiero quejar de Pero este trabajo que no puedo cambiar, de este jefe que no voy a cambiar, de estas condiciones laborales que no voy a cambiar. Entonces es mera descarga. entonces yo lo veo de otro punto también, porque vos decís, bueno, esta persona se queja en el trabajo de que tiene que hacer todo ella. Hay una queja, pero hay una satisfacción en el fondo, como diciendo, bueno, lo hago yo soy la encargada de. Hay que ver, claro, por ahí que hasta genera satisfacción el hacer todo y el que me vengan a preguntar a mí. El beneficio secundario del síntoma, ¿vieron? Como, bueno, la estoy pasando mal, pero algo positivo rescato. Entonces, está bien que donde hay gratitud por ahí no hay queja, pero porque no podemos decir dos cosas al mismo tiempo, a menos que nos contradigamos en la misma oración. Pero desde la psicología positiva lo que se busca es darle a todas las emociones o a todas estas actitudes de observación reflexiva el mismo grado de importancia. Tratando de evitar hacer foco en el malestar, ahí está la diferencia, potenciando las habilidades, pero habilitando o no negando al menos que existe ese malestar. ¿Se entiende? ¿O las María? No, es como un medio de identificación, ¿Cómo sería la ¿no? identificación? Claro, porque hoy en día creo que estamos acostumbrados más a ver el lado negativo que el positivo. Sí. Entonces, como que identificar ambas partes, no dejando afuera lo negativo, Claro, no negando ninguna. Uy, perdón, que desaparecí de pantalla, ninguna me de estoy la perdiendo. otra. Claro, no negando ninguna. Sí, por ahí haciendo foco en estas habilidades o en esta adquisición reflexiva, pero no negando ninguna de las dos partes. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a ir con lo que significa realmente la psicología positiva. Algunos autores la van a definir entonces como un estudio científico de lo que hace que la vida sea satisfactoria. Otros autores van a hablar de la identificación y promoción de fortalezas y recursos humanos. Y otros van a hablar de la comprensión de cómo esas personas prosperan. Y no solo cómo sobreviven, sino cómo se potencian. Ani, disculpa, capaz que me enrollo mucho, pero me imagino que, bueno, como la mayoría, muchas escuelas, ¿para qué estructura del psíquico se puede, no se debe utilizar este tipo de escuela para cualquier estructura psíquica? Porque me Bueno, esa imagino que es hay, una buena pregunta, Dai, porque no es una de las críticas que se le va a hacer a esta escuela o a esta postura, es justamente que si bien fortalece o busca potenciar las habilidades, tenemos que hablar de algunas estructuras más neuróticas o que habiliten el sistema límbico, dice, sí, que habiliten la reflexión, la autoobservación y la capacidad de potenciar esas habilidades. Piensen claro, esto en un esquizofrénico. no hay un Y, aparato presente ahí. ¿Cómo le haces entender algo que si el aparato psíquico en una persona con esa estructura no está? exactamente, exactamente. Entonces, esta que vos estás mencionando, es una de las grandes críticas que le van a hacer a esta escuela. Que si bien busca potenciar las habilidades, termina siendo reducida a aquellas personas que ya tienen algunas habilidades de base o que por lo menos estamos hablando de una estructura que permite reconocer esas habilidades y potenciarlas intencionalmente. Claro, yo Perdón, no sé entonces si sería que termina hacemos siendo tanto, reducida a personas como con padecimientos patológicos. ¿Cómo? Que las críticas que vos mencionaste, ¿cómo sería? ¿Termina siendo reducida entonces a personas que padecen una No, que no patología? padecen, que no padecen, que hay una estructura que lo habilita. claro, Yo Ani, les... porque quedamos Sí, medio ay, colgados, perdón. que hacer un poco hincapié en cada escuela para qué tipo de aparato psíquico se podría habilitar tipo de escuelas, porque nosotros estamos generalizando todas las escuelas para para todos los aparatos psíquicos, y tal vez no es así como en este caso. Entonces, Claro. como que sobrevolamos
y entendemos que toda la escuela es para todo. Entonces estaría bueno también hacer hincapié para que podamos entender que no todo aparato psíquico es igual y necesita diferentes tipos de escuela abordaje, ¿no? Sí, exactamente. Esto que vos estás diciendo y teniendo en cuenta que la psicología positiva no apunta a reparar un déficit específico del aparato psíquico, como por ahí sí lo podría llegar a ser un enfoque clínico clásico frente al trauma, frente a la depresión, la psicología positiva se va a enfocar solamente en las dimensiones que ayuden a fortalecer y potenciar el funcionamiento en un conjunto. En la psicología se llamaría neurótico. En los Los neuróticos. establecidos, pongámosle, rangos que conocemos, no sé cómo explicar. Ujú. No, está bien lo que están diciendo. Claro, yo creo que Porque lo yo que les Dai se, preguntaba, perdón, creo que sí, lo que Dai vale, se refiere es porque, por ejemplo, en el psicoanálisis que estábamos viendo Freud, había ciertas cosas que si no puede recordar o si no se puede asociar o si no tiene la habilidad mental para, entonces el tratamiento no podría darse. Entonces, en quienes este tratamiento de la psicología evolutiva no podría darse. Sería la... sí. A ver, como poder se puede dar. ¿Es funcional? Y va a quedar muy leve, ¿sí? La psicología positiva, trabajada, por ejemplo, pensemos en una persona esquizofrénica. Obviamente no va a sustituir la medicación ni la psicoterapia orientada a la psicosis, ni ahí, sino que en ese tipo de patología va a funcionar casi como un complemento, ¿sí? Donde solo se va a poder trabajar cuando, cuando haya algunos aspectos de conexión con la realidad, vamos a decir. Porque si está en un episodio, alguien que está en un episodio maníaco, bueno, ¿qué tipo de intervención desde la psicología positiva se puede llegar a hacer? No, imposible, no Imposible, podés. pensar en emoción, identifiquemos las emociones, gestión de emocional, resiliencia, sentido y propósito. Y no. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar. La verdad que yo considero, y es una crítica también que se le hace, queda muy corto. Claro, por eso se entiende que el neurótico siempre está en contacto con la realidad. Exacto, el contacto con el sentido de la realidad y el principio de realidad tiene que estar vigente para poder trabajar desde este modelo. Sí o sí. ¿Mm? Les voy a leer una pequeña viñeta. Y lo que me gustaría que piensen o que presten atención es que podamos reflexionar un poco cómo la psicología positiva podría llegar a aportar algo en esta situación. ¿Sí? Lo vamos a pensar juntos. Bien. A ver dónde la tengo. Ana tiene 16 años y hace poco cambió de escuela. Desde entonces se muestra retraída, no participa en clase y evita vincularse con sus compañeros. Su familia está preocupada porque la ven triste y desmotivada. Cuando le preguntan cómo se siente, responde que todo da igual y se encierra en su cuarto a escuchar música. No presenta síntomas graves, pero sí un estado de apatía sostenida. Bueno, a partir de esta viñeta de Ana la adolescente, desde la mirada de la psicología positiva, ¿qué elementos creen ustedes distintos a un enfoque centrado en el déficit podría llegar a aportar? Y la psicología positiva en ella podría ver qué tipo de gustos tiene, como deportes, como algo que pueda también realizar en grupo y potenciar eso que le gusta, si hay, no sé, un grupo de patín en la escuela y potenciar para empezar a relacionarse y así como crecer en su entorno, por Ajá. ejemplo.
Ajá. pero antes de Yo lo diría de la presentarlo, música. A ver, es que Dai, ahora te doy la palabra, María e Inés. antes de hacer que busque cuáles son sus motivaciones o las cosas que le guste, yo primero trataría que identifique de dónde viene esa apatía para poder después trabajar y ahí sí llevar la psicología positiva. Bien, acá, pequeña cuestión. Centrarse en la identificación de lo que genera el malestar, hablaría de un modelo del déficit más que de la psicología positiva. Entiendo la postura porque la mente siempre se nos va a lo que solemos hacer, que es centrarnos en el problema. ¿Y cómo identificaría Ana qué es lo que hace sentirse así? Es que no tenemos que identificar el por qué, sino lo que hay. ¿El para qué? Ni siquiera es lo que hay. Bueno, como dijo Inés, si escucha música, entrar por el lado de la música. Por ejemplo, ¿sí? A mí ¿Qué me más ibas a pareció, aportar? a mí me pareció importante, profe, perdón, a mí me pareció importante de que vaya a la escuela, a pesar de de cómo se siente, que vaya, que siga concurriendo a la escuela, me pareció positivo. Bien, bien, sí, es importante. ¿Qué más ibas a sumar, Inés? No, Ahora era que eso, dijo gracias, Vale. Ella habló perfecto, por mí. perfecto, No, y bárbaro. ahora que dijo Gise, sí, va a la escuela, pero en el modo que va es como que aprenderá. Bueno, ahí nos estamos haciendo nuevas preguntas desde el trauma y desde el déficit. Y acá va la explicación. Cuando nosotros nos centramos en el por qué o en lo que causa, estamos hablando de un modelo desde el déficit. ¿Sí? Lo que va a intentar hacer la psicología positiva es explorar los intereses, los talentos de Ana, los gustos de Ana, pero para que identifique sus emociones positivas, no lo que la lleva a estar como está. ¿Sí? El que vaya al colegio es fortalecer los vínculos sociales. Las redes de apoyo en la psicología positiva son sumamente importantes. Y en la música, los hobbies, como recursos para promover pequeñas metas también, o para poder identificar esas cuestiones emocionales, son herramientas positivas, son herramientas que nos sirven desde este modelo. Claro, ¿Sí? no sé por qué me genera este modelo como poner una curita arriba de la herida sin desinfectar. Es que lo estás explicando súper bien, porque siempre nos deja esta sensación desde el modelo clínico. Primero que nosotros en general, la mayoría de nosotros tenemos muy internalizado el modelo clínico tradicional, de psicología clínica tradicional, que es el psicoanálisis. Después podemos ir al cognitivismo, al conductual, podemos aceptar un poquito del sistémico, pero fíjense que todos, o la mayoría, hablan desde lo que genera. Bueno, ¿qué te genera? Ya sea lo comunicacional, traumas del pasado, incongruencias del presente, más del humanismo, de quién soy y cómo me defino que soy, no tanto desde las habilidades o capacidades. Por eso, este modelo a veces nos puede sonar hasta muy light. Y ahí surge una nueva crítica que se le hace a este modelo, que funciona muy bien como complementario a la mirada clínica tradicional, pero que muchas veces, llevado solo a cabo este modelo, queda como una curita sobre algo, sobre una fractura. Bueno, no vemos qué ocasionó el tema. Sigamos adelante. Damos demencia y sigamos. No lo apunta como fijamos demencia, sino Pero eh, escuché una vez una persona que se quería separar y en la queja decía, bueno, suframos demencia y sigamos, como diciendo, dale que va. sí, acá no sería como dale que va nomás, sino como, y bueno, ¿qué tengo? ¿Qué sí tengo? ¿Qué puedo hacer? No qué me ocasionó.
Sí, pareciera que es un parche por momentos, o esa es la crítica que se le hace, lo complementario, que funciona bien de manera complementaria, pero como único, y nos queda corto. Pero no dice que se presenta apática, dice Grecia. Lo más posible es que esa apatía se traslade a todos los aspectos de su vida, capaz que ir por el lado de los gustos y los hobbies no lleva a nada. Va a llevar a algo en cuanto haya una capacidad reflexiva. Y acá tenemos la tercer crítica que vamos a hacerle a este modelo, que es, a ver, había una frase que se decía, ¿cómo se dice? ¿El primer paso es asumirlo? Bueno, pareciera ser que no va a haber posibilidad de cambio si la persona no intenta cambiarlo. Cambiar la situación, no cambiar el malestar. Salir de esta situación. Romy, ¿vos querías decir algo? ¿Que te desmuteaste? Sí, sí, porque siento que capaz está como, si solamente lo vemos en términos de hobbies o gustos, suena como muy básico y me parece que hay algo mucho más profundo, porque de repente esta persona haciendo determinadas actividades puede encontrar algo que la lleva a tener un sentido nuevo de pertenencia. Puede ser que se anotó en un voluntariado de algo y le está encontrando un tremendo sentido a su vida. O sea, digo, no es solamente, ay, me gusta cantar, me compro el karaoke. O sea, no, Y te como que, interrumpo, no solucionó nada. O sea, el problema que lo hacía sí. sentir apático y triste, no lo solucionó yendo al voluntariado. No, Pero no, pero encontró, digo, como capaz eso la dijiste, llevó a hacerse nuevas preguntas y a ir a otro exactamente. lugar y porque si no, como para que no quede solo como si fuera que de repente es bueno, pero qué es lo que sí puedo hacer y como medio como vacío, porque también yo pensaba, y si por otros caminos llego a otras alternativas, o sea, digo, para Pocas encontrar el respuestas. origen de algo, ¿tengo que ir a terapia y hablar de cuando era chica? Y si de repente encontré el origen en algo que un día asocio una situación presente y de repente digo, hay muchos caminos para llegar también al origen de algo. Sí, Eh, y desde la postura que desde la psicología positivista, no necesito develar o levantar el inconsciente para encontrar cuál fue la causa y solucionarlo. No, por ahí es mm, encontrar una nueva meta. claro, Claro, acá decía en la vida, para 3 caminos del bienestar, era por vida placentera, por las emociones, vida de compromiso, familia, trabajo, una actividad misionera o vida de significativa, encontrarle un significado, un propósito para Ujú. esa persona, que esa persona tenga. Pero es como decía Ana, tiene que tener ganas de hacerlo. Claro, bueno, nosotros así como mencionamos las cosas positivas y la creación de de esta rama o esta nueva escuela, también tenemos que mencionar las críticas que se le hace a esta escuela, que existen, pero que como dice Romy, el foco está puesto en otro lado, ¿sí? Sí, es verdad, a nosotros, porque estamos muy seteados desde el modelo psicoanalítico y por ahí nos resulta insuficiente. Como, bueno, se entretiene, pero no se enfoca en el problema, no lo soluciona, solo desvió la mirada. Bueno, el desviar la mirada en la psicología positiva tiene otro propósito. No es fingir solo demencia, sino es tener otro propósito. ¿En dónde nos estamos centrando? Por ejemplo, un ejemplo práctico que cuando escuchaba a Romy se me vino a la cabeza. Em, los grupos de autoayuda no, porque autoayuda no quiero meter esa palabra para no confundirlas a ustedes, confundirlos. Pero los grupos terapéuticos muchas veces funcionan desde la psicología positiva y no desde otro modelo, porque es solo el grupo de pertenencia lo que hace el bienestar en sí mismo. Por ejemplo, en adultos mayores. Adultos mayores que están atravesando un duelo por pérdida o atravesando un duelo identitario por quienes son en esa vejez, ya sea que ya no trabajan, ya no tienen la misma modalidad, así como el adolescente tenía el duelo de la pérdida de los padres de la infancia, la identidad infantil y el rol infantil, bueno, en la vejez medio que pasa lo mismo.
se reactualizan esos duelos. Bueno, concurrir a un grupo donde hay personas en la misma situación que uno y donde se habla y donde se habla de la experiencia y de lo experiencial de cada uno, por ahí termina siendo positivo, no porque se hable del trauma y de lo que adolece, sino por el grupo de pertenencia que se forma. Y porque cuando salimos de acá nos vamos a tomar un cafecito. Entonces ya se modificó mi identidad. ¿Solucioné algo de todos los duelos que estaba atravesando? No. Solo tengo un grupo nuevo. Mm. Romy. No, es que todo esto me lleva a pensar un montón de cosas sobre, primero, ¿existe que solucionemos 100% algo? ¿El psicoanálisis me da una cura al 100%? Como que un montón de cosas que se me disparan como en esto de comparar o de repente no, porque el psicoanálisis va a la causa y va al origen. Sí, bueno, en una depresión, no sé hasta qué punto no está contraindicado un psicoanálisis. En adicciones, mandás a alguien a hacer psicoanálisis, básicamente, olvídate, o sea. Digo, como que hay muchas cosas que a veces no sé, es como ver grises, esto es lo que voy, ¿no? Como, bueno, capaz no es ni blanco ni negro, capaz es algo también interdisciplinario, capaz hay una persona que en un momento puede arrancar un proceso más de psicología positiva y después eso no quita que haga psicoanálisis también. O que la Em, psicología positiva sea una herramienta dentro de su psicoanálisis. Sí, Pues, totalmente. sos psicoanalista, pero tenés un montón de herramientas de psicología positiva. Sería más integrativo. Un psicoanalista lo veo, Sí. y derecho lo veo medio difícil, pero bueno, Sí. sí. Lo que se trata de hacer en este tipo de cátedras es justamente fomentar esto que está haciendo Romina, el pensamiento crítico. Todas tienen de todas las que fuimos viendo, hemos hablado de las características fundantes de esa escuela o de esa corriente, de las significaciones o definiciones particulares de esa escuela o corriente y de las críticas que se le hace a esa escuela o corriente. ¿Mm? Lo cual nos habilita a seguir preguntándonos, bueno, ¿cuál es la psicología definitiva? ¿Y puede haber una psicología definitiva? ¿La gran psicología? Bueno, hay cosas que sí y hay cosas que no vamos a poder unificar nunca. ¿Mm? Pero que nos lo Por planteemos ya es importante. Dai. tirar los seminarios o ¿cómo especializaciones para poder tratar de juntar más derechos. No escuché la primera parte de la pregunta. ¿Cómo se llega a qué? ¿Sería? Claro, porque como decía Romina, tal vez no hay, no existen los blancos y los negros, hay grises. Y tal Sí. vez una escuela con otra, y por eso existen las especializaciones y las capacitaciones en la psicología como para apuntar más a cada tipo de padecimiento, trastorno, enfermedad. Exactamente, exactamente. Ustedes han elegido una carrera que no se termina de estudiar nunca. Y van a requerir todo el tiempo de reactualizaciones, de especializaciones, sobre todo cuando ustedes puedan definir desde el sí y desde el no. Coincido en esto, pero esto no me gusta. Bueno, paso a la siguiente, coincido en esto y esto no me gusta. Porque yo siempre les digo que me encantaría poder definirme como modelo integrativo. Y porque en definitiva tenés que saber mucho de todo y hay cosas que te quedan siempre por fuera. Y eso requiere de una constante y una continua preparación y formación. No se termina nunca. Ahora dentro de poco, inclusive, después cuando me pasen el flyer, se los voy a pasar también en la plataforma. Hay en la nacional, va a haber algo de todo esto del movimiento de la tercera ola y me parece que terapia de aceptación y compromiso. Nosotros vamos a ver algo de estas nuevas generaciones y nuevas terapias casi al final de la cátedra. Pero me parece que van a hacer un congreso acá en Mar del Plata y si llega a ser online se los voy a subir para que puedan participar también. Porque es interesante. Más ustedes siendo estudiantes, anótense a todo lo que puedan. Porque es mucho más barato, generalmente es gratis para los estudiantes. Así que aprovechen
todo lo que puedan aprovechar. Sé que algunas deben estar recontraocupadas, trabajando, estudiando y se complica, pero bueno, en su momento no sé si eso cambió, pero ustedes tienen como que acreditar horas de jornada, ¿no? Sí, Jornada sí, de sí, tenemos congreso. que acreditar horas. Bien, bien. Entonces, si este congreso que les digo llega a ser online, les va a reservir. Así que ni bien esté más confirmado, se los voy a subir. Porque lo vi, lo chusmeé por arriba, pero no me senté a leerlo. Bien. Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Donde si bien nos adentramos en lo que hablaba Seligman y lo que hoy Valeria nos mencionaba, que hay un pequeño acrónimo para acordarse de lo que este autor postula. Este acrónimo es PERMA. PERMA, no esperma. Es PERMA. No me pregunten por qué cada uno, me parece que, no sé, no tengo ni idea. La P es de emociones positivas. Debe ser de positivas. Emociones positivas. El poder reconocer esos sentimientos positivos, sentir alegría, sentir gratitud, sentir serenidad, sentir diversión, la satisfacción en sí misma y cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos centrarnos en la satisfacción. La E es de compromiso. Involucrarse profundamente en estas actividades. Dedicarnos. La R es de relaciones positivas. Generar vínculos significativos y de apoyo. La M es de sentido, de encontrar un propósito, un norte, de metas. Y la A es del logro, es alcanzar esas metas, desarrollar las habilidades, experimentar la competencia. ¿Y por qué pone o por qué utiliza, no pone, sino utiliza este autor, este acrónimo? Porque la idea que nos viene a sugerir Seligman, además de todo lo que estuvimos hablando, es que el bienestar es multidimensional. ¿Mm? ¿Qué significa que es multidimensional? Que estar bien no es, vale la redundancia, solo estar bien, solo estar feliz, sino que es poder experimentar emociones agradables, sentirse involucrado, tener vínculos significativos, encontrar este sentido. Y hoy entiendo cuando Gabriel hablaba del humanismo, porque Maslow propone en su pirámide de necesidades este increchendo de necesidades, donde abajo están las necesidades básicas, pero arriba en el tope están las de, ¿cómo se dice? Me sale compromiso, pero no. Autorrealización, no me salía. La autorrealización. No es posible autorrealizarme si no me siento seguro, que es uno de los estadios más del medio. Perdón, están entrando niños a los consultorios. ¿Se entiende? Entonces entiendo cuando hoy Gabriel hablaba del humanismo porque puede llegar a entenderse esta parte o a confundirse un poco con esto de lo multidimensional. Pero bueno, el humanismo es más existencialista, como decían, ¿no? ¿Sí? La idea de la psicología positiva es entender que no hay una sola causa de este bienestar, sino que es un conjunto. Y también parte de esta idea de que el hombre o el sujeto es un sujeto biopsicosocial cultural. ¿Mm? Y que su bienestar va a estar atravesado justamente de todas estas áreas. ¿Sí? Y este tipo de psicología obviamente es aplicable en la clínica, en la educación, en contextos organizacionales. Por ejemplo, si alguien está pasando por un estrés laboral,
no solo podemos reducir los síntomas, sino que también vamos a promover el engagement del que se habla ahora, que es este compromiso con los proyectos, o fortalecer las relaciones dentro de su espacio laboral. Y todo esto que les estoy diciendo, ¿no suena un poco a coaching? Re. Re. Ahora, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre la psicología positiva y este tipo de aplicaciones más de coaching o de autoayuda? Es Puede una ser la ciencia parte científica. científica. La parte científica, exactamente qué es la parte científica. El coaching o la autoayuda terminan siendo pequeñas herramientas que utiliza el modelo de la psicología positiva, pero no la psicología positiva en sí misma. Claro, termina fraccionando frasecitas que suenan lindas y nos cierran por momentos, pero son abstractas, cosas abstractas de lo que es la psicología. Sí. Y el mal marketing que tiene el coaching, la autoayuda y todo eso también nos hace generar estas conexiones que cuando hablamos de psicología cognitiva y nos resulta un poco insuficiente o chamullo. ¿Mm? Que hay algo real, pero es muy poquito. O sea, hay algo que suena verdad en el coaching. Para el común denominador, y sí, es así. Pero uno que se está entrando, bueno, sí, pero explícame un poquito más, porque suena lindo, nada más. Exactamente, porque le falta algo al coaching. El coaching es una herramienta en sí mismo. Y el coaching además está muy orientado a yo, persona, te doy consejos para que vos estés mejor. Te oriento y te guío. Es una guía, no una guía uno a uno. Desde la psicología positiva se va a orientar, pero no se le va a hacer un seguimiento pegado, sino para que la persona pueda reconocer y fomentar él mismo sus capacidades. Pero estamos hablando de casi lo mismo. Bueno, cuando hablamos de cultivar relaciones significativas o conexiones significativas, desde el coaching podría ser hacer ejercicios de confianza con el compañero para establecer estos vínculos de seguridad o cubrir estas necesidades de seguridad y de confianza con el grupo, los pares que tenemos alrededor y con los que compartimos todos los días. Desde la psicología positiva, esa intervención va a ser justificada científicamente en cuanto a las redes de apoyo y lo que estas redes de apoyo hacen a la psiquis de esa persona. ¿Se entiende? La psicología, para resumir o para que lo puedan entender, coaching, autoayuda o todo esto que vamos viendo serían como pequeños elementos que podrían llegar a componer la psicología positiva, pero la psicología positiva no se puede reducir a estos elementos del coaching, la autoayuda. Como recetas, medio generales. Recetas, herramientas, ¿funcionan? Y sí, funcionan algunas. Funcionan. Si no, nos hacemos muchas preguntas y si por ahí no vamos muy profundo a otras cosas. Y si no hay Medio como alguna el hambre. particularidad en el grupo de personas o en el caso. Por eso digo que es como una receta general. Sí, sí. Así Por es. eso también la crítica que se le hace a todo esto que entra en una misma bolsa. Que bueno, estamos hablando o estamos hablando de un grupo particular de personas con características o habilidades de base. ¿Mm? Es la crítica que le hacía. ¿Dai? Claro, sí, me suena como el hambre. Uno tiene hambre, come, se llena un rato y después va a volver a tener hambre. Es lo que es el coaching. Bueno, la psicología positiva lo que tiene o lo que suma también es la evidencia empírica para mejorar el bienestar y la resiliencia y por ende la salud mental. Al ser sujetos em,
Ay, se me fue la palabra. Multidimensionales, perdón. Al ser sujetos multidimensionales, modificando un aspecto o una dimensión de ese sujeto, por ahí tiene repercusiones positivas en el resto de, de sus áreas. ¿Sí? También, Ani, ¿sabes qué pensaba? Yo escuché bastante a un psicólogo cognitivo que me causa gracia, o sea, me parece un personaje muy particular, que es español, y él escribió unos libros de nombres que vos decís, bueno, el nombre de este libro claramente es un libro de autoayuda, o sea, como que creo que tiene uno que se llama Ser feliz en Alaska, o sea, él hace mucho foco en esto de la felicidad, y él es cognitivo, pero pura cepas. Es tipo, hardware, software, vos tenés que pensar bien, ya está. O sea, se resolvió todo si tus problemas son porque pensás mal. O sea, él reduce pero habla de un lugar en el que él, yo lo he visto dar charlas o cuando hay gente que incluso lo cuestiona, y él explica y dice, esto está científicamente comprobado, o sea, como que va a la ciencia, vos podés estar o no de acuerdo, pero vos ves que hubo un estudio, un argumento, una formación de base, o sea, podés por lo menos discutir y decir, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa rama de la psicología, yo adhiero a otra escuela. Pero digo, como que pasa esto, ¿no? De como pensaba también en la psicología positiva, de repente hay frases o cosas y parece que le faltara como un poco de profundidad. eh, y lo que me pasa a mí, por ejemplo, con el coaching o con distintas terapias alternativas, es que lo que más me genera como, no sé si es enojo, desconfianza o preocupación, no es lo inocuo que pueda. Si es inocuo, todo bien. Si te tomaste un vaso de agua y yo te dije que eso te iba a resolver los problemas y resulta que era agua, bueno, a Placebo, lo claro. sumo no pasó nada. Pero yo de repente veo gente que no tiene las herramientas para sostener a alguien que puede llegar a tener un brote. O sea, como que de Eso es lo repente que... juegan con experiencias vivenciales y vamos a hacer este proceso y, oh, te va a volar como si fuera una cosa, ¿no? Y mucha gente puede ser que lo viva con intensidad, uy, qué transformador. Pero vos no sabés para dónde puede disparar eso en cada ser humano. Y te falta un montón de conocimiento como para poder saber cómo contener a esa persona o cómo acompañar. O capaz desencadenaste algo que después vos no estás capacitado para acompañar ese proceso. Siento que ahí hay como una cosa de que al no quedar capaz desde algo legal o desde lo reglamentario, bueno, mira, vos vas a ser coach, bueno, mira que tu competencia es esta, técnicas de estudio, o sea, como que limitate ¿no? Y como que falta y de repente alguien que tiene, no sé, bulimia, ¿no? O alguien que tiene un trastorno, no sé, alimenticio, algo más profundo, más difícil, o sea che, pará, que sepan cuáles son sus límites. Sí, que Eh, puede y que no puede, exactamente. sí, Sí, es lo que hemos hablado también como crítica mm, a un montón de otras herramientas, como en su momento mencionamos las constelaciones familiares dentro de lo sistémico, que bueno, son herramientas que utilizadas adaptativamente a un propósito definido y con una persona con conocimientos para aplicarlo y para poder manejar las consecuencias de esos resultados, está todo bien, pero que hoy en día sabemos que es un curso que se da y que te habilita a. Entonces puede ser sumamente peligroso. mm, Acá con la psicología positiva es lo mismo. La crítica va hacia el coaching o hacia la autoayuda. Bueno, no hay receta universal. Son herramientas que se adaptan y las tiene que adaptar uno que tiene conocimiento para buscar un propósito. No se adapta porque se adapta así nomás. ¿Mm? Esto se me viene a la cabeza cuando te escuchaba. Y eso es lo que también va a proponer después el humanismo. Por eso parece tan cerca. Porque el humanismo no solo va a hablar del sujeto, sino de estas capacidades o habilidades que tiene que tener el terapeuta a la hora de comprometerse en un análisis. La empatía, el respeto, la escucha activa. Bueno, no es unilateral. Sí, ¿Sí? Ani, y Dale, ahora que tocaste la responsabilidad que tiene que tener el terapeuta, tengo una consulta que no sé si es para tocar en esta materia, pero bueno, viene al tema. a ver. ¿Qué pasa? Porque muchos profesionales dicen, chicos, hagan terapia.
sí, hay que hacer terapia mientras uno estudia y todo eso. Pero bueno, leyendo un poco de todo, entendí que hay una reestructuración psíquica cuando uno estudia psicología. Ujú. ¿Es así? O sea, creo que es así. ¿A qué le llamas reestructuración psíquica? Y porque nosotros estamos recibiendo mucha información, lo Ujú. cual nos hace, por lo menos a mí, sobreanalizar los conocimientos que uno tiene, lo que uno aprendió y tal vez sobreanalizar a las personas que tenemos a nuestro alrededor como conejillo de India, de lo que estamos aprendiendo. Entonces creo que también hay una reestructuración que tal vez no se dijo explícitamente cuando empezamos a estudiar, pero es un aprendizaje también como futuros terapeutas saber que vamos a transitar esto y tal vez Sí, sabemos que no está pasando algo y no lo entendemos. sí, yo no sé si hablaría de una reestructuración, pero sí de la adquisición de habilidades y herramientas que les dan la posibilidad de ver, de un cambio de perspectiva. De bueno, mi tía no era la tía la loca, la oveja negra. Hoy puedo entender que, no sé, la dinámica familiar expulsó a mi tía o puedo darle una significación. Por ahí hablaría de eso, de resignificación y no tanto de reestructuración psíquica. Por Claro, porque, reestructuración psíquica habla de otras estructuras psíquicas. claro, sí, sí. Puede llegar a pasar, ¿eh? No, no te lo niego, ¿eh? Puede ser que alguien funcionaba a manera border y algún tema lo desestructura. Claro, también puede ser, pero no, me Puede expresé mal. suceder, por eso no lo descarto. Esperemos que no les pase. Pero sí, sí, Esperemos puede que no. pasar. Pero sí lo plantearía más desde esta resignificación del conocimiento. Uno adquiere conocimiento y lo aplica ya ahora condicionado por eso que sabe. Estaría buenísimo que nos hicieran terapia a los estudiantes acá desde la universidad. Mirá, si vamos un poquito más allá, estaría buenísimo, pero esto ya roza lo polémico, lo que voy a decir ahora. Estaría buenísimo poder hacer test psicológicos previo al ingreso a la carrera. Porque mirá si tenés un perfil psicópata. Y No además te tenemos, estamos dando las herramientas y aprendés a cómo sos Bueno, un en su peligro. momento hubo psicólogos que escribieron libros y que terminaron siendo psicópatas. Totalmente. El Ahora yo tema no me acuerdo. sería quién hace el test, porque si Bueno, justamente, claro, o sea, a partir de cuándo se empieza a implementar el test. El exacto, huevo y la exacto. gallina Claro. psicológica. ¿Quién es el idóneo? ¿Quién es el juez? Totalmente, totalmente. Pero bueno, es totalmente discriminador, porque imagínate que vamos a decir, ah, no, vos no. Sabemos que las personas, independientemente de su estructura, pueden ser plenamente funcionales. Y no todos los psicópatas son asesinos. Lo tenemos re en claro eso. Y no vamos a prohibirle la entrada al estudio. Pero bueno, qué miedo también, ¿no? Porque es verdad que hubo algunos psicólogos o psiquiatras o médicos que han hecho después teorías enteras. Ahora no recuerdo el apellido, pero el que hablaba del síndrome de alienación parental, bueno, había abusado de sus hijos, ¿me entendés? Entonces es como, qué peligroso todo. Bueno, lo primero que nos dijeron en psicología era que ser psicólogo no te habilitaba el carnet de salud mental. Totalmente. Por eso necesitamos también ir a psicólogos nosotros mismos y mantener esta terapia para siempre también. Es como un No equilibrio. podemos Igual nada te habilita a hacer test, porque muchos capaz que mienten en los test. Es como que, Bueno, ¿qué pero hay tan útil algunos, es? hay ¿dónde están los algunos test? test que tienen sus elementos de, ustedes ya lo tienen que haber visto o lo verán en instrumentos en TIT1 y TIT2, que hay algunos elementos dentro de los test que permiten ver la congruencia y si es o no, si hay o no mentira detrás de ese test. Es un nivel de porcentaje que ahora no es congruencia, ¿no? Pertinencia, el nivel de pertinencia. Todo está todo pensado.
Y después, bueno, en forense también van a ver textos sobre simulaciones y el poder detectar las simulaciones. Si trabajan en eso es interesantísimo. O sea, dicen todas las profesiones, cuando hablábamos esto de que deberían hacer como un ingreso más estricto, y los psicólogos hacen test. Ah, y eso último me perdí. No sé a qué hacías referencia. Pero bueno, les voy a leer otra viñeta clínica. ¿La encuentro? Y vamos a tratar de relacionar con el modelo PERMA que propone Selim. Acá está. Marcos. Marcos tiene 45 años. Trabaja desde hace 20 en la misma empresa y siente que su vida entró en una rutina que lo apaga. No tiene grandes conflictos ni diagnósticos clínicos, pero expresa que todo se volvió gris. Dice que nada le entusiasma demasiado, se siente desconectado, incluso de actividades que antes disfrutaba, y no ve posibilidades de cambio. ¿Qué aspecto desde el modelo PERMA podrían explorar ustedes? El sentido. El sentido. ¿Por qué? ¿O cómo lo harías, Inés? Y porque él es como que hace 20 años está en la misma empresa y es como que, no sé, por ahí un poco de que entró en la rutina o en el aburrimiento, es como que, bueno, quizás necesita encontrar un nuevo propósito que le ayude y le impulse un cambio, que lo motive y que haga lo que le gusta. Lo veo de ¿Pero ese dentro de lado. la empresa o yéndose? Y si hay otro rol que le motiva dentro de la empresa, podría, ¿por qué no? Ah, ok. Ujú. O a qué te habilita tu trabajo para poder hacer cosas que a vos realmente te gustan y te llenan. O sea, el trabajo se puede utilizar como un medio para hacer cosas que a vos te llenen y te gusten. No sé, Ajá. pagar una clase de tenis, poder viajar y conocer el lugar que a vos te gusta, O buscarle el sea, lado el medio para dentro de este modelo PERMA llegar al logro. Alcanzo para las poder. metas teniendo como herramienta el trabajo. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, pero lo utilizo para estudiar psicología, que es algo que me gusta, y el día de mañana poder ser lo que quería. No me gusta el trabajo, pero veo la parte positiva que me ayuda a pagar algo que yo quiero y me gusta. Y llegar a ese Bien, objetivo. bien. Entonces lo relacionaríamos con el logro, con la A de PERMA. Claro, además Bien, vemos que si estuvo 20 años en el mismo trabajo, el compromiso ya lo tiene, porque sí. 20 años en Bien. el mismo trabajo está comprometido, le guste o no, se compromete. Entonces no tiene problemas de compromiso. Entonces buscarle esto, el propósito, algo que lo motive, algo, esta habilidad que tiene de comprometerse con algo, bueno, ¿qué podés hacer fuera de tu trabajo? No sé, ¿querés crear algo? Que, no sé, buscar la manera de hacer y buscar un propósito, porque el compromiso obviamente ya lo vemos que lo tiene. Ujú. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Nos quedan dos para relacionarlo con la P y la R. La Bueno, R las facilísimo. relaciones en el trabajo, dentro del trabajo, sí hay, no sé, generalmente se juntan, acá en Argentina, se juntan a jugar al fútbol, hacen competencias los de 40 con los de 30, o buscar la manera de dentro del trabajo establecer nuevas relaciones, o quizás fuera, Si hace 20 años que estuvo en el trabajo, indudablemente tiene que haber tenido tiene contacto con sus relaciones. compañeros, pero por ahí no hay vínculos significativos, sino compañeros de trabajo. Vieron que hay gente que solo va, trabaja y se va, no se involucra. Entonces, esto de las relaciones positivas sería, bueno, fomentemos dentro de estos vínculos la posibilidad de conocerse o apoyarse dentro de ese lugar, en ese contexto específico. Está bien, yo desde afuera te voy a entender un montón de cosas, pero nadie te va a entender como tu compañero de trabajo, de cómo es tu jefe, Claro, porque si él lo hace conoce, 20 lo años vive, lo padece. compartimos el mismo lugar, sí, tal cual. Exacto, exacto. Y desde la P, Y por ahí repensar que cuáles son las cuestiones positivas del trabajo, no centrarnos solamente en lo que a él en este momento le está generando bueno, toda esta situación, sino el porqué de qué es lo que lo sostuvo toda esa cantidad de años
en ese trabajo, seguramente hay algo positivo dentro de todo eso. Totalmente. Si estuvo 20 años en ese trabajo, indudablemente, o esperamos, o creemos, puede ser que no, pero puede llegar a jubilarse dentro de ese trabajo. Entonces, no Claro, solo funciona como un motivador, sino como un lugar de seguridad. Si estuviste 20 años es porque lo sabes hacer. No te inviste claro. mayor complejidad. Entonces, ¿qué sí hay? Esto de que decía recién Constanza. Bueno, ¿qué te produce positivamente ir a ese trabajo? Tranquilidad. Por ahí es aburrimiento, ¿eh? Porque generalmente los seres humanos somos así. Ay, quiero tener paz, quiero estar tranquilo. Me aburro, porque confundimos las dos cosas. No pasa nada en mi vida. Pero estás tranquilo. Bueno, la psicología positiva sería eso. Estás tranquilo. No busquemos desaburrirte. Hagamos foco en esta tranquilidad, en esta serenidad, que la construiste en algún punto, la buscaste, la tenés. Pensaba por ahí es un trabajo rutinario o, bueno, después de 20 años obviamente nos aburrimos, pero te da una estabilidad o te permite ser, no sé, poder planificar en base a ese trabajo que tenés. Bueno, eso es una tranquilidad, entre comillas, podemos decir. Exactamente, exactamente. Entonces, se entiende cómo la psicología positiva deja o corre el foco de el déficit, la falencia, el malestar, la patología, y se quiere centrar en las fortalezas y en la potencialidad de esas habilidades que ya se tienen. Muchas veces, o quizás algunas veces, resignificando lo que ya se tiene, pero para potenciarlo, bueno, ¿qué hay? No que nos falta. Sí, es un trabajo súper rutinario, pero te da seguridad. Seguramente ya lo sabes hacer. Bueno, ¿qué más podemos sumar a esto? Involucrarte con tus compañeros. Ten en cuenta cuál es el objetivo de este trabajo rutinario que sirve para cumplir otras metas y otros objetivos por fuera de este trabajo. ¿Mm? Tener también la posibilidad de salir del lugar de confort y buscar lo que uno necesita. Sí, sí, sí. Acá esto del espacio de confort en este punto, chau, vale. En este punto em, es un poco contradictorio, porque el espacio de confort, ¿qué es lo primero que dicen los psicólogos con la zona de confort? Que hay que salir de la zona de confort para desarrollar nuevas habilidades, animarse a afrontar el miedo, que del miedo se aprende, se hacen herramientas. Totalmente. Exacto, No, y que la zona de exactamente. confort no necesariamente es confortable, o sea, digamos, es capaz zona de confort en el sentido de que es una zona en la que no hay un desafío, puede ser algo cómodo, pero eso no quiere decir que lo estés pasando bien, o que sea algo placentero, o que sea algo agradable. Es Como verdad. que el término capaz confort tiene más que ver con esto de, bueno, acá estoy tranquilo, no tengo un desafío, porque es lo ya conocido, pero puede que estés, o sea, que no la estés pasando bien, o que haya cosas que no, no sé. Tipo, puede ser que todos los días manejes en el medio del tránsito, pero vos ya sabés el camino, ya sabés cómo llegar, ya sabés que vas a tardar una hora, no te gusta el tránsito, pero bueno, no es un desafío, es lo conocido. Exacto. Entonces, la permanencia en la zona de confort es lo que termina produciendo este sentimiento de falta. Desde la psicología positiva también se va a decir, nadie te regaló esa zona de confort. A No mí es que me vos pasó, yo abriste cuando los ojos. dije, perdón, cuando yo cuando dije lo de la zona de confort, estuve más de 20 años dando clases de inglés, estudié, cambié de profesión y hoy agradezco haber salido de ese lugar. O sea, también está en uno, ¿no? O sea, esta zona de confort que te da tranquilidad porque ya conoces todo el camino, como dicen las chicas, conoces absolutamente todo. Cuando llega el aburrimiento, cuando llega la intolerancia y otras cuestiones que después van a generar el síntoma, bueno, también uno también repensar a ver qué es lo que nos pasa y cómo podemos producir ese cambio. Creo que también lo positivo es eso, ¿no? ¿Qué hacer? Sí. ¿Cómo nosotros podemos dar una vuelta de tuerca
y salir de ese lugar. Yo hoy estoy Exactamente. en otro trabajo, haciendo algo totalmente distinto, incluso cambié otro ámbito que es nada que ver, sin querer, em, qué sé yo, a ver, fui más de 20 años profesora de inglés, hoy estoy trabajando como psicopedagoga, pero a su vez estoy en otro ámbito, doy clases, un taller de inglés en un penal. Entonces, estoy hablando de distintos ámbitos. Hasta este año tuve consultorio, lo dejé por estudiar. Entonces, creo que uno también tiene que buscar salir de ese lado y ver qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, y cómo nos sentimos. Me parece que también va por ahí. Y no Sí, quedarnos en la queja y en el conformismo, ¿no? sí, sí. Desde la psicología positiva, entonces tenemos, yo le decía, termina siendo contradictorio en la zona de confort por estas dos vertientes. Por un lado, como dijeron ustedes, irse de este lugar que nos limita, también como dice Ine, es salir, potenciarnos. Bueno, pero ¿qué sí hay? Y por el otro lado, no dar por hecho que esa zona de confort siempre estuvo, sino que es producto de algo trabajado. La zona de confort no te la regalan. Uno trabaja para llegar a esa zona de confort. Cuando llega a esa zona de confort y las necesidades que uno estaba buscando se cumplen, bueno, tendemos a querer más. Esta zona de confort ya no me es suficiente, es más, es bastante limitante. Es una Entonces, causa, acá entra lo... Sí, hay. es una causa de crecimiento de la zona de confort. Puede ser un potenciador la zona de confort, pero no tenemos que perder de vista que esta zona de confort no fue regalada, sino que fue producto del trabajo de la persona. Fue una adquisición de la persona. ¿Por qué hago esta salvedad? Para que no nos centremos en el déficit, sino en lo que A mí puedo me contribuir. surge, Tati, sí, perdón, que me surge un poco una duda, sí. porque depende de si uno potencia cualidades, en este caso, por ejemplo, de adentro del trabajo o de afuera del trabajo, la decisión es diferente, como que no está un poco en el trabajo con la persona, qué es lo que uno quiere potenciar, cuáles son esas cualidades, porque uno puede decir, si tomar, fortalecer lo positivo del trabajo para que se quede, capaz que se queda soportando cosas o bueno, como lo que contaba Lucía, y ¿Vos te entonces no está referís bueno al que se ejemplo que quede, dimos de la viñeta? claro. Sí, bien. ¿Qué es lo que te hace ruido de eso entonces, de lo que No, decíamos? esto como un riesgo de potenciar algo, o de ver como positivo algo que a veces no está bueno de sostener o de potenciar o de soportar, ¿no? Bueno, ni hablar, por Como eso si no también es la tiene crítica. mucho del trabajo en conjunto, como que en realidad las cualidades las tiene que rescatar el paciente, digamos. Sí, las tiene que identificar el paciente. Uno guía, pero no condiciona. Por eso hablábamos también que es una de las críticas que se le hace a este modelo, porque no es el sostenimiento de todo por el sostenimiento de todo. Si en este trabajo Marcos, pero, igualmente la viñeta lo decía, pero bueno, si en este trabajo Marcos estuviese sufriendo de moving, que es el acoso laboral, uno como terapeuta tendría que fomentar a que se vaya de ahí, no a que se quede generando nuevas conexiones o resignificando su experiencia laboral. No, Re tóxico. claro, no, quédate ahí, pero pensá que te quedan pocos años para jubilarte, te vas a empezar de cero en otro lugar, la experiencia, no, no, andate de ahí. En realidad que él mismo se dé cuenta que se tiene que ir, sería. Pero potenciando otras habilidades. Que es bueno, por ahí los gustos, las necesidades por fuera del trabajo, pero sí esas habilidades. En la viñeta que leímos dice que trabajaba hace 20 años en la misma empresa y siente que su vida entró en una rutina que lo apaga. No tiene grandes conflictos ni diagnósticos clínicos, pero expresa que todo se volvió gris. Dice que ya Claro, le pero entusiasma demasiado y se siente desconectado. no, sentí que en lo que fuimos diciendo después, lo queríamos convencer de que se tenía que quedar. Ahí me empezó a hacer un poco de ruido. Claro. No, 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 no. Desde el modelo Y PERMAT, capaz tampoco está tan mal si se queda, pero por ahí también se puede potenciar habilidades que lo sacan y termina viajando por el mundo. ni hablar.
Ni hablar. Por eso traía esto de la zona de confort. Bueno, por ahí termina siendo limitante este trabajo con estas características y lo que tiene que salir de ahí, pero potenciando las habilidades que tiene, de Sí, seguridad, sí, eso sí. de resolutividad, o por ahí generando vínculos significativos por fuera del trabajo. ¿Mm? Sí, 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 obviamente está muy bien igual la aclaración, Tati. Sí. Claro, ahí pensaba en lo de los vínculos, eso, que en realidad, eh, más que potenciar tal o cual vínculo, poder valorar con la persona cuáles son sus vínculos eh, más positivos y a partir de ahí trabajar, Exactamente, sea exactamente. adentro o afuera. Sí. Y Romy pregunta en el chat cómo es la praxis de la psicología positiva. ¿Se trabaja desde la palabra, la dialógica, intervenciones activas? Todo eso que estás diciendo. Terapias breves, no sé si tanto. Por eso es la crítica que yo les decía que funciona muchas veces o se la confunde como una complementariedad al proceso clínico que nosotros conocemos. ¿Cómo se la trabaja desde la praxis? Pueden ser estos ejercicios de gratitud, la identificación de un diario donde puedan reconocerse estas fortalezas personales, un registro de gestión emocional, ¿sí? Fomentar relaciones significativas, desde el orientativo, pero desde la palabra. ¿No? Si no somos coaching, si yo te digo vos tenés que salir más, y bueno, voy a ir rozando un poco el coaching, ¿sí? Sino desde qué habilidades tenés, el reconocimiento de esas habilidades y la potenciación de esas. ¿Mm? Bueno, muchachas, vamos a ir terminando entonces. Para que quede, para ir cerrando entonces, ¿qué es importante que se lleven? Sobre todo que la psicología positiva no va a negar el malestar, pero sí va a hacer va a poner el foco o nos va a ayudar a comprender y a identificar las capacidades y los recursos que la persona posee, ¿sí? Otorgándole sentido a la vida. Es una perspectiva que dialoga con otros modelos y que aporta algunas herramientas valiosas para la investigación, para la práctica, y que también tiene sus críticas en cuanto a dónde y cuándo puede ser aplicado, cuáles son sus limitantes. ¿Mm? ¿Dudas o preguntas? Ay, tenía un pequeño PowerPoint, no lo pasé. Bueno, después se lo subo. Ah, sí, pará, antes de terminar voy a decir esto. Estaba revisando el PowerPoint. Les voy a subir el PowerPoint ese, que no lo trabajamos hoy, pero quiero mostrarles esto que dice. ¿Ven esto que dice? Emociones positivas. Estamos desde el texto em, de Vera. Pero bueno, va a hablar todo el tiempo también de Seligman. Y va a hablar de emociones positivas. Y acá yo quería hacer como una pequeña salvedad. Va a mencionar el optimismo, el humor, la resiliencia, la creatividad como emociones positivas. ¿Cuál es la salvedad que yo quería hacer? Que hoy en día este modelo de positivo o esta dicotomía positiva o negativa termina siendo reduccionista a lo que es a lo que es la gestión emocional. ¿Por qué? Porque todas las emociones, y por ahí sí tiene sentido con lo que decía la psicología positiva, pero no sé por qué lo plantea en términos de positivo a las emociones. Porque todas las emociones, independientemente de cómo las veamos, son funcionales, tienen un propósito.
Entonces, no hablar de tristeza, no hablar de frustración, por ahí entraría en esto de negar el malestar, que es lo que la psicología positiva no hace. Entonces, no sé por qué menciona acá como positivas a estas emociones. ¿Se entiende? Quería hacer esa aclaración. Claro, porque por ejemplo el enojo sería, no sería negativa, porque serviría, por ejemplo, para poner límites a alguien. Entonces no entra. Exactamente. Funcionalmente es poner límites, total. Y el humor en un velorio tampoco sería funcional o Sí, ¿cómo no positivo. sería funcional? No sería positivo, quiero decir. No, es funcional. El humor es el humor llamado negro o ácido en un velorio Sí, me muchas veces refiero a viene desubicado. porque si no viene a compensar lo que no podemos tramitar. Mm. Y termino con esto. Vera insiste en diferenciar a la psicología positiva de discursos de autoayuda o espiritualidad sin base empírica. No se trata de una doctrina ni de receta para la felicidad, sino de una rama científica comprometida con la comprensión rigurosa del bienestar humano y con la expansión de los marcos tradicionales de la psicología. ¿Queda claro entonces lo que se propone desde la psicología positiva? Más que claro, me gustaría también que queden dudas. Si quedan dudas, estamos bien también, ¿eh? Es esto del pensamiento crítico, y bueno, y de cuestiones y cuestionamientos. Dai. Sí, esa es la gracia, que nos quedamos pensando y nos metemos más y más, y bueno, y como todas las escuelas van cerrando, no en la clase, sino que después. Exacto. Y para poder criticar algo hay que conocerlo, así que qué mejor que poder hablar de esto y criticar con conocimiento de causa. También Ani pensaba hasta qué punto se relaciona con la biología, digamos, con aspectos más del ser humano, pero porque cada vez hay más información acerca de cuándo liberas endorfinas, cuando, por ejemplo, esto del ejercicio de gratitud, que se activa en tu cerebro, no sé qué cosa. Entonces también pensaba que de repente podía ser que haya algo de la psicología positiva que al estar haciendo foco tal vez en hábitos que me hacen bien, actividades que me hacen bien, también se relacionaba tal vez con una cuestión de, no sé, médica, biológica, porque también tiene en cuenta como lo orgánico, me parece. Exactamente, y por eso en el texto este que hablaba hoy Ine, que es larguísimo, que yo le decía, bueno, está compuesto por un montón de artículos científicos, ahí está lo científico. La de, bueno, en 10 personas, ¿vieron hay un experimento muy conocido que ustedes lo deben conocer, obviamente, que son dos plantas con la misma cantidad de agua, con la misma luminosidad, con la misma todo, con las mismas condiciones básicas, pero a una planta se le dicen cosas lindas y a otras plantas se le dicen Ah, cosas feas, y cómo va cambiando la química. Bueno, desde lo biológico y desde lo químico, se estudió científicamente eso. Ya no se trata de creer o no creer, de estar de acuerdo o no de acuerdo. Bueno, hay evidencia empírica que sostiene. No es solo hablarse bonito, es acompañar ese hablarse bonito desde lo científico y con una herramienta, con un sentido terapéutico. ¿Sí? No es decirte cosas Se, lindas a la mano. se Sí, Tati. encuentra así en la actualidad como psicólogos positivistas. Lo pregunto porque no sé, yo No sé si no hay lo veo, no conozco psicólogos, a alguien que diga yo psicología positiva. no sé si hay psicólogos positivos pura cepa, como sí lo puede haber psicoanalíticos, ahí sí, o cognitivistas, o conductuales, vieron que, o sistémicos. Ya lo puro se va desvirtuando. Así como psicólogos positivistas, netamente positivistas, en la práctica yo no he visto nunca a nadie. Por eso, ahí era la crítica que yo les decía, quedó como una herramienta complementaria. Netamente positivismo, y depende. Depende, no, la verdad que no he visto, no he tenido el agrado de conocer. Por ahí desde el mindfulness, que el día de mañana, que tampoco sería netamente positivista, pero hay herramientas de todo esto. Sí, sí.
Es interesante esta mirada de no nos centremos en las falencias, sino en las adquisiciones y las herramientas. Desde ahí creo que viene a postular toda esta nueva perspectiva en el modelo. Pero hay otras cosas que se quedan medio corto, que sí las podemos criticar como, bueno, ¿y qué más? Ujú. Sobre todo con la velocidad que va el mundo. Que bueno, yo ya me dije 10 cosas lindas todas las mañanas durante 20 días y ahora no me siento mejor. Bueno, tendremos que actuar con otra herramienta, intervenir con otra herramienta. ¿Sí? Bueno, ¿dudas o consultas? ¿Algo más que quiera acotar alguien o sumar? Nada. Bueno, muchachas y muchachos, no nos quedó. Y Gabriel. Muchachas y Gabriel. Nada, que tengan buen fin de. Hoy les voy a subir la actividad. Seguramente sea también una pequeña viñeta y que tengan que contestar algo a partir de ahí. Y nos vemos en 15 días. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben. Cuídense. Chao, Dale, hasta muchas luego. gracias. Chao. Igualmente.